capítulo de Filosofía para Vivir. Aquí estamos nuevamente junto a Alejandro Oliva y un invitado especial, más que especial ya de la casa, vamos a decir, porque nos ha visitado anteriormente, don Francisco Duque, director nacional de Nueva Acrópolis, Chile. ¿Cómo están ambos? Alejandro, ¿cómo estás tú? Bien. Muchas gracias, don Francisco. Aquí que nos acompaña. Don Francisco, ¿cómo está usted? Bueno, feliz de estar nuevamente tan bien acompañado aquí en Concepción. Y además porque hay un tema que nos trae Pablo muy especial. Exactamente, pero antes obviamente recordarles a todos que los capítulos de Filosofía para Vivir se encuentran en nuestra plataforma de YouTube, Facebook, así que pueden verlos nuevamente, comentar, opinar, darnos su visión, si es que quieren proponer nuevos temas también, no hay ningún problema. Así que ahí está para que ustedes puedan compartir este contenido filosófico. Y como decía don Francisco, hoy día tenemos un capítulo especial porque continuamos igual un poco con nuestras aventuras que tuvimos ahí en Europa, ¿o no, Aleja? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Sí. Hemos querido hacer este capítulo en mayo, dentro de estos días, porque queremos recordar a Elena Petrovna Blavatsky, HPV, que es una gran mujer. Siempre yo comento que para mí debe ser o es una de las más importantes de los últimos 2000 años y que a veces muy poco reconocida. Y hicimos un viaje donde pudimos tomar contacto con algunas enseñanzas de ella y sobre todo recordarla porque ella nos dejó un 8 de mayo de 1881 y coincide ese día que ella nos deja físicamente con otras cosas que pasan ahí. Entonces hemos pedido a don Francisco que nos acompañe, que conoce más que nosotros al respecto, y comentarlo, porque además también nosotros con don Francisco hicimos un viaje hace algunos años a este mismo lugar y que al final se van a ver algunas fotos que vamos a mostrar. Inéditas. Muy bien. Don Francisco, ¿qué nos puede decir respecto a Elena Petrovna Blavatsky? Una pequeña, digamos, reseña para que las personas la conozcan. En primer lugar, digamos que, y coincidiendo plenamente con lo que dice Alejandro, se trata de una figura femenina de las más importantes de los dos últimos milenios. Esto porque toda la labor que ella va a desarrollar y especialmente que nos va a dejar en una época muy compleja todavía para una mujer en el ámbito cultural, por ejemplo, literario y especialmente filosófico, ha tenido un gran significado que en estos últimos decenios, yo diría los últimos 20 años, está adquiriendo especial relevancia. Es una figura controvertida porque trató de tender un puente en el siglo XIX entre la religión y la ciencia, que no tenían instancias de encuentro en ese momento. La ciencia estaba en pleno ascenso y atacaba todas las posturas religiosas. Y ella quiso, a través de un contacto con un tipo de sabiduría muy tradicional, muy antigua, traer nuevamente una serie de reseñas en que justamente la ciencia de otro tiempo, y las posturas religiosas de todas las épocas, sí habían tenido puentes entre ambas. En esta labor que ella realizó, hizo muchísimos viajes. Prácticamente recorrió el mundo, y no solamente una vez, sino varias veces. Si nos remontamos muy brevemente a aspectos importantes de su vida, digamos que nace en un territorio que formaba parte del Imperio Ruso en su momento, por allá por 1831. Y luego parte de una familia noble de origen alemán por parte del padre, hija a la vez de una literata que tenía cierto prestigio también en el mundo de la literatura rusa, va a crecer un poco solitaria por sus características personales, por un carácter muy especial y también por unas dotes. Podríamos decir que hasta el día de hoy presentan para todos nosotros un gran enigma, un contacto con un mundo más o menos invisible, en el cual ocurren una serie de fenómenos que generalmente pasan inadvertidos para nosotros. Durante el siglo XX, por ejemplo, se han hecho estudios ya más científicos
sobre el tema de la parapsicología, que era el ámbito de que ella parecía dominar plenamente. Así es que podemos imaginar una infancia conflictiva, un tanto alejada de la familia por estas características, y que la llevan a casarse muy tempranamente y aprovechar esta instancia para liberarse del yugo familiar e iniciar sus viajes. Pero estos viajes no tenían un afán turístico, sino más bien estaban inspirados por una búsqueda de un tipo de sabiduría que ella intuía que debía existir en ciertos lugares del mundo. Había tomado contacto con algo de esto gracias a la biblioteca de sus abuelos, que era gigante realmente, e incluso tenía un pequeño museo donde había piezas que hablaban de civilizaciones perdidas. Parte tras la búsqueda de estos rasgos y va a tomar contacto no solo con estos restos de civilizaciones prácticamente en todo el mundo. Podríamos mencionar, por ejemplo, que en sus viajes por América recorrió desde los Estados Unidos hasta el norte de Chile. Hay biógrafos que dicen que habría salido hacia Oriente desde Arica o desde Antofagasta. Visitó la isla de Pascua. Y también visitó la isla de Pascua. Pero tal vez el viaje más significativo, que podemos dejar ya en el aire para comentarlo, es su entrada al antiguo y misterioso Tíbet, en donde estarían las fuentes que ella cita en sus obras, que han alcanzado una relevancia tan importante que, como comentaba recién Alejandro, sus originales, es decir, los manuscritos de sus obras, están conservadas en la biblioteca del Museo Británico. ¿Podría decir entonces, respecto a esta breve reseña, muy buena reseña que hizo, por qué es importante para ella esta entrada al Tíbet y qué es lo que provoca esta entrada? ¿Lo logró a la primera vez? ¿Le costó entrar? ¿Cómo fue esa experiencia para ella? Bueno, podemos imaginar que a mediados del siglo XIX las vías de comunicación, por ejemplo, entre el norte de la India, Nepal y los países que rodean al Tíbet y el Tíbet mismo, eran extremadamente difíciles. No había ni ferrocarril ni otros medios y en muchos casos había que pasar por pasos de montaña bajo unas condiciones climáticas extremas. Y por otro lado, su intento de tomar contacto con ciertos monasterios y ciertos maestros que vivían, que desarrollaban su trabajo en este ambiente, también implicaba el contar con ciertas aptitudes que eran probadas. Hay un antecedente que podemos traer a colación en cuanto a que una figura, podríamos decir, misteriosa la acompañaba desde su infancia. Ella va a describir estos contactos como algo muy real, muy objetivo, no obstante que fueron puestos en tela de juicio posteriormente y de hecho sirvieron de material para ridiculizarla, afirmando que en verdad ninguna de estas posibilidades de contactar con seres invisibles era factible. Estamos hablando de un ambiente dominado completamente por la ciencia y por lo tanto era muy fácil atacarla, desprestigiarla, que fue el resultado a lo largo de su vida. Pero hay ahí una relación entre este contacto invisible que ella llamaba su maestro y lo que le atraía y lo que le condujo también al Tíbet. Sí, eso es importante porque en el fondo vamos a derivar un poco a esa relación que tuvo HPV con lo que ella denominaba sus maestros. Pero avanzando en el tema, un poco lo que tú planteas, esta entrada al Tíbet le permite dejarnos un legado importante de libros que ella escribe, bueno, sobre todo la doctrina secreta. Y gracias a eso que podemos traer a Occidente, en lo primero se trae todo este conocimiento de Oriente que hasta ese instante era algo muy supersticioso, más que tangible. Pero yo quería un poco que nos hablara también, don Francisco, sobre cuando ella fallece, que es el 8 de mayo, y por qué es tan importante y que además coincide con otros elementos que justamente en Oriente se celebraban, porque es lo que está pasando ahora. Estamos en mayo, estamos en estas primeras semanas, coincide con la luna llena, ella muere el 8 de mayo, también hay unas fiestas orientales,
Cuéntenos un poco de eso para después, digamos, centrarnos en esta que es muy interesante, esta relación que tenía ella con estos seres invisibles, que no eran tan invisibles, porque después los conocieron, y el traspaso de enseñanza. Pero vamos primero a este 8 de mayo. Muy bien, contextualicemos un poco Sí. entonces eso. Efectivamente, para el Oriente, por ejemplo, en la India, especialmente en el norte de la India, en el Tíbet y todos los países que están a su alrededor, el mes de mayo tiene una particularidad y que está relacionada con su plenilunio. Se dice que en estas ocasiones hay una especie de contacto entre la humanidad y su búsqueda, la búsqueda de una espiritualidad, y quienes de alguna manera se han adelantado en esta búsqueda y constituyen por lo tanto los referentes para los seres humanos en general. Es difícil describir cómo un núcleo de sabios, podríamos decir, puede permanecer vigilante, atento a las necesidades que tienen los seres humanos y proteger precisamente el valor de esta búsqueda espiritual, mantenerla descontaminada. Se considera que ese contacto, podríamos decir, que es legendario, se produce en un mes de mayo, en el plenilunio de mayo. Y esto incluso fue conmemorado en el budismo, porque también se atribuye o se relaciona con el nacimiento de Buda, por ejemplo, precisamente en el carácter de sabio que él mismo tiene. Se dice que en un lugar especial, tenemos que entender que cuando se habla de lugares especiales, por ejemplo, en muchas partes del mundo hay lugares que son llamados como ombligos del mundo, en la misma isla de Pascua es algo así, hay estos puntos de contacto. En el caso del Tíbet se habla de un valle, el valle del Wesak. Es un valle que queda entre las montañas, entre los Himalayas, y donde la leyenda nos relata que una vez al año se reúnen todos estos sabios y en torno a quienes los presiden hacen una especie de pregunta acerca de las posibilidades de que la humanidad esté más cerca de la sabiduría, en términos budistas más cerca del nirvana, y al constatar que en verdad nos falta mucho, porque es verdad, entonces renuevan su compromiso de proteger a la humanidad y esperar que este momento evolutivo se produzca alguna vez. Así es que la paciencia infinita que ellos manifiestan es recordado con mucha devoción en todo el Oriente. Entonces es una fecha mística que también se relaciona con una flor, la flor de loto. En verdad, el loto representa también para las tradiciones orientales, por sus características, la vida de quien desarrolla un camino evolutivo desde el punto de vista espiritual, diríamos un discípulo, porque la semilla del loto cae en el fango profundo y ahí espera pacientemente hasta que empieza a brotar. Cuando brota su tallo, se va desplegando, va atravesando las aguas, sale de la ciénaga, penetra las aguas y recién el capullo se va a abrir cuando está a plena luz del sol. Y algo que es muy llamativo es que cuando este capullo se abre, se despliega, los pétalos, generalmente blancos en el simbolismo, están inmaculados. Es decir, que el loto, a pesar de que nace en el fango, no arrastra ninguna contaminación, digamos. Y por eso se dice que si el discípulo de la sabiduría nace en el mundo, no obstante, en su desarrollo, debe llegar puro al despliegue de su espiritualidad. Y ese largo camino que recorre el tallo es, de alguna forma, el largo camino que tiene que recorrer también el discípulo. Ese es el sentido que tenemos en este simbolismo. Y bueno, HPV Elena Blavatsky murió un 8 de mayo, curiosamente. Claro, entonces imagínate todo este simbolismo en un día, en una fecha, que es tan significativa. Por eso que es tan importante para quienes estudiamos filosofía, Elena, HPV, por todo el conocimiento que nos trajo. Y además, recordarla el día que ella
nos deja, tan simbólico. De hecho, esta es una celebración mundial que se hace en todos los lugares de la India, el budista, una serie de elementos. Y para nosotros, filosóficamente, recordamos a HPB como esta atracción o esta conexión que podemos tener con estas enseñanzas tan importantes, que muchas de ellas le hemos hablado acá, Pablo. Acuérdate, hablamos La Voz del Silencio, tenemos un capítulo largo de eso. Entonces hay una conexión muy importante y por eso que la queremos recordar. Y para eso, Francisco nos hablaba que tenía esta relación que desde niña con estos seres invisibles, pero que posteriormente se fueron tornando en personas y los conoció. ¿Cierto? Si nos cuentan un poquito esa historia, porque aquí les cuento todo, tenemos un video que hicimos en un viaje a Londres, donde pudimos estar en la Biblioteca Británica, donde se guardan algunos documentos, digamos, fidedignos de estas cartas que entregaban estas personas, estos seres, estos maestros, como le llamaba ella, que le escribían a muchos de los o algunos de los que participaban de la Sociedad Teosófica. Entonces eso es muy interesante, hacia allá vamos a mostrarlo. Entonces, ¿cómo tomó contacto con ellos? Y además, ¿cómo tomaron contacto con otros después? Bueno, quizás, señor, hacer un pequeño esbozo de la Sociedad Teosófica, ya que lo mencionó Alejandro. Claro, ahí. Bueno, ¿qué es? La formó ella, entonces ahí, si podemos hablar un poquito de eso también, poco. Yo creo que vamos a tener que hacer 2 capítulos de esto porque es muy largo, pero vamos es que es interesante porque nosotros hablamos y claro, para nosotros ya es más conocido, pero lo más probable es que muchos de los que nos están viendo no sepan todo esto, entonces hay que ir paso a paso. Primero, bueno, ¿cómo conoce a sus maestros? vamos de a poco. Sí, y tendríamos que tal vez dedicar un par de palabras al significado que para ella tiene este concepto, que hoy día es mucho más popular, porque durante el siglo XX, por ejemplo, el contacto con Oriente se hizo muy amplio. Ya en la década de los 70 muchos gurúes y también personalidades de Oriente llegaron a Occidente, abrieron escuelas. Pero en el comienzo de esto no había nada y fue... En este sentido, Elena Blavatsky es una pionera. Es la primera que trae a Occidente, en el siglo XIX, estas relaciones entre Oriente y lo que aspira todo occidental. Entonces, hablar de maestros en esa época era descabellado, no existía nada que respaldara. De hecho, los ingleses, por ejemplo, que estaban en India y que la consideraban una colonia, despreciaban las posibilidades de que algún tipo de sabiduría pudiese impresionar al intelectual occidental, aunque las traducciones ya estaban llegando antes del siglo XIX a Europa. Pero ella plantea este enigma de que existen un tipo de seres humanos de un nivel de conciencia superior y que están a disposición de quienes quieran ascender hasta ese plano. Y para ello, al parecer, no necesitan que la presencia sea siempre física, sino que de alguna manera se puede tomar contacto con ellos, si es que se tienen las condiciones para eso, y recibir enseñanzas, y eso es lo que ella comenzó tempranamente, desde niña. Sin saberlo exactamente, estaba siendo acompañada y protegida. Una anécdota así es que algunos testigos vieron que ella, pequeña todavía, estaba cabalgando y de pronto el caballo se desbocó y era evidente que iba a sufrir un accidente muy grave, y lo que estos testigos vieron es que cuando iba siendo derribada del caballo a toda velocidad, algo como una mano invisible, como unos brazos invisibles la sostenieron y la volvieron a poner encima. Entonces eso es muy extraño. Por eso es que estas presencias están ahí y había cierto temor de aceptar que era acompañada por algo desconocido. Pero ella, ya en la juventud, acompañando a su padre en Londres, se va a encontrar de pronto con una comitiva oriental en el Hyde Park, en Londres, y reconoce a este personaje tan misterioso entre los que vienen. Y ahí se produce el primer contacto. Ahora sí, presencial, físico.
Claro, el Hyde Park. Bueno, nosotros fuimos al Hyde Park, a veces nos encontramos con algo y nos encontramos solo con ardillas. Así que Solo con ardillas caseras, no tenemos todavía la posibilidad, pero estuvimos ahí. Sí, y otro elemento que tú planteas, Pablo, justamente es qué pasa después. Ella, bueno, sigue como comentó don Francisco, sigue su viaje y hay varias anécdotas que daría para otros capítulos, pero en 1875 funda la Sociedad Teosófica, una sociedad que busca el estudio justamente de aquellas cosas que en esa época eran importantes o que eran relevantes ponerlas de nuevo en el tapete, como justamente este elemento espiritual, esta parapsicología. Recordemos también que era una época donde el espiritismo en Europa era pan de cada día, hacían show, de hecho en una taberna tú se iban a tomar algo y el show era, no cantaba alguien, sino que salía alguien haciendo elementos espiritistas. Entonces se funda esta sociedad teosófica un poco para demostrar qué es lo que son verdad y no. De hecho, una de las cosas que yo recuerdo que hace HPB es que desmienta varios de estos que se decían que se contactaban con espíritus. O sea, no, esto es un fraude. Y por otro lado, sí ella sí tenía ciertos contactos que eran verdaderos. Entonces, se funda esta sociedad teosófica y es muy interesante porque muchos científicos de la época se reúnen alrededor de la sociedad teosófica y se empieza a investigar. De hecho, a lo largo ya de 1900 vamos a encontrarnos con artistas, literatos, científicos que siguen estudiando la obra de HPB. Y estos científicos igual buscaban la conexión a través de estas cartas que estábamos mencionando con estos grandes maestros, estos grandes sabios, buscaban esa conexión, tener contacto con ellos. ¿Era interés de ellos? Desde luego, el interés por las fuentes, porque el poder instalar una sociedad de estudios tenía como objetivo establecer un método de investigación que no fuera ajeno a la ciencia. O sea, para Elena Blavatsky era necesario que de alguna manera no se curioseara sobre esto, sino que el interés fuera profundo. Y por lo tanto ella afirma que las enseñanzas tradicionales con las cuales se puede tomar contacto obedecen a un estudio sistemático con una metodología que es tan científica como cualquiera de las disciplinas. Esto permitía atraer, por lo tanto, personalidades del mundo literario, científico y filosófico que estaban realmente interesados, y en algún momento entonces a ella se le dice, bueno, usted habla de que hay fuentes y que hay una tradición viva que descansa sobre ciertas personas y queremos tomar contacto con ellas. Y estos maestros que estaban avalando el trabajo que estaba haciendo Elena Blavatsky aceptaron que este contacto se produjera con alguno. Y esas cartas que sostuvieron están hoy día conservadas en su mayor parte en la biblioteca del Museo Británico. Entonces, alguien que tenga su debida autorización puede solicitarlas y leerlas directamente. Siguen siendo un enigma porque en verdad se puso en tela de juicio que estas cartas fueran auténticas y se consideró que ella estaba inventando para darle mayor respaldo a lo que afirmaba, que existen ciertos poseedores de una sabiduría y que ella no es más que una recopiladora, que eso es lo que afirmaba. Así es que el tema de las cartas es de vivo interés, especialmente en nuestro tiempo. Sí, de hecho yo les comentaba que hoy día uno las puede, digamos, investigar, no necesariamente ir a Londres, pero hoy día hay libros, se han traducido, muchas de estas cartas están traducidas al español para nosotros y uno puede encontrar las cartas de los maestros y puede empezar a leerlas y a sacar un poco el conocimiento. ¿Usted recuerda más o menos quiénes se carteaban con estos maestros en algún momento? Porque reconocemos, aparte de HPB. Sí, por supuesto, podemos mencionar algunos nombres. En primer lugar, HPB tuvo un socio, podríamos decir, en todo este trabajo. Es un hombre muy trabajador, muy esforzado y también muy sistemático en su investigación, que la acompañó tanto en la fundación de la Sociedad Teosófica como después en la instauración de diversas sedes, podríamos decir, en el mundo, y que es Henry Steele Olcott. Es el primero. Como, digamos, cofundador de la Sociedad Teosófica, fue el primero que pudo tener contacto, o que pidió contacto, que lo autorizaron.
¿cierto? Claro. Y después de eso ya vamos a encontrar a otros personajes, por ejemplo, como Sinet, que yo sé que guardó varias cartas de otros y después también las donó. Y no sé qué otras, digamos, personalidades de la época alcanzaban a tener contacto con los maestros. Podríamos decir que había un requisito que los maestros pedían, y es que los benefactores de la Sociedad Teosófica para su desarrollo mostraran realmente un interés concreto, objetivo. Entonces, cuando Elena Blavatsky y Olcott viajan a India para poder activar en esta nación sedes de la Sociedad Teosófica, entran en contacto con ingleses, por un lado, personajes prominentes, digamos, y a la vez con grandes personalidades del mundo indio. Entre estos ingleses, por ejemplo, está el señor Sinet, que presidía una cadena de diarios importante ahí. Y por lo tanto, el tener a alguien que estaba en relación con las publicaciones era interesante, atractivo como puente. Y estas cartas que se sostuvieron con Sinet, bueno, son gran parte de la recopilación que se ha hecho. Yo creo que Alejandro, Francisco, es momento, porque nuestra directora nos está haciendo la señal ya de que podamos pasar a mostrar una imagen que nosotros pudimos grabar en la biblioteca británica, justamente, donde tuvimos un contacto directo con estas cartas. Entonces, la idea es que ahora puedan ver este video, este pequeño reportaje. Me gustaría así comentar algunas cosas que van a aparecer ahí, un poco para explicarlas. Sí, claro. Porque yo sé que estamos ya en el tiempo, pero si lo hacemos un poquito más largo, no creo que hay problema para explicar. Porque, como decía Francisco, se cuestionó a HPV. Los primeros cuestionamientos eran cierto que estas cartas las había escrito ella. Pero en realidad hubo grafólogos de la biblioteca que estudiaron esto y dicen que esto no puede haber escrito una sola persona, porque son muy distintas las letras. Sí. Y eso es interesante lo que comenta Alejandro, y que incluso hoy día se puede corroborar. Hay un libro que fue publicado en la década de los 80, en el siglo XX, y donde un investigador de Scotland Yard, un experto grafólogo, Vernon Harrison, hace una investigación sistemática de las cartas. Utiliza toda la tecnología moderna, las escanea, digamos, y luego estudia la grafología detalladamente, y él termina concluyendo, desde el punto de vista científico, que las cartas son auténticas y que la acusación que se levantó hacia finales del siglo XIX en contra de Elena Blavatsky, y que fue un golpe durísimo porque la desprestigió a nivel mundial, no se justifica. Que es una investigación pseudocientífica llena de errores, y por lo tanto lo que merece al menos Elena Blavatsky es un reconocimiento en cuanto a la autenticidad de las cartas y sus contenidos. Y ahí llama la atención un hecho que cabe mencionar también, y es que él dice que las cartas, al ser estudiadas, el material que se ha utilizado, no responden a un tipo de papel, por ejemplo, y de tinta que pudiésemos identificar en el siglo XIX. Y más bien, él lo menciona así, parecen fotocopiadas. Entonces, no sabe, lo reconoce en su libro, cómo se hizo esto. Pero si se le pidiera alguna opinión, él diría es como que sufrieron una impresión de luz, y así entonces las cartas aparecieron. Esto coincide con un pequeño libro que escribió una de las grandes colaboradoras de Elena Blavatsky, especialmente en sus últimos años, y que relata cómo se escribieron las cartas o cómo aparecían las cartas en el escritorio de Elena Blavatsky, que también es otro enigma que ha quedado ahí en el aire. Así es que sí, creo que la labor que hay que todavía hacer, que queda pendiente, es ir poco a poco mostrando que este material es fidedigno, y que además las enseñanzas que los maestros de Elena Blavatsky le enseñaron y le pudieron permitir redactar correctamente todo esto, igualmente se encuentran conservadas en la biblioteca del Museo Británico. O sea, los manuscritos de la doctrina secreta están ahí. Entonces, tienen un valor histórico verdaderamente importante.
Sí, eso era, te fijas. Entonces lo que vamos a ver es un poco eso. Hemos tenido los tres la posibilidad de estar ahí. Es impresionante, se pueden tocar estas cartas. Realmente parece como es una. Sí, porque copia. cuando uno va piensa que van a estar en plástico, ¿no? Uno las puede tocar. Y efectivamente nos dimos cuenta que esto es como una impresión, no lo sé, porque incluso ahí vamos a ver imágenes que incluso las letras tienen como líneas, Sí. o sea, como efectivamente como si hubiera pasado una impresora. Para el 1800 y algo, esto es impensado. Por lo tanto, hay muchos enigmas. Vamos ahora a dejarnos, como tú decías, con el video luego vamos a comentar un poquito el video y luego vamos a entrar lo que yo creo que es importante, que son algunas básicas enseñanzas que vamos a poder sacar de estas cartas, porque son muchísimas y hay de todo tipo, y vamos a tratar de sacar el aspecto práctico, filosofía para vivir, si no, no tiene sentido esto. Vamos a ver el video entonces, Alejandro. Ya entramos en la biblioteca británica, hicimos todo lo que teníamos que hacer, nos quitaron bolsos, sándwiches, traíamos bebidas, todo, porque no podemos mancharlo, solamente pasar con aquello que podíamos tomar. ¿Sí o no, Pablito? Sí, impresionante. ¿Y por el sanguchito que traía? El pancito con huevo me quitaron. No, una biblioteca gigante, bonita, Alejandro, como dices tú. Más de 4 pisos, se ve harta gente en las cafeterías, así que Bien, no, bien. espectacular. Sí, y decir que esta celebraron 37 años, ¿cierto? En Controil, si no me equivoco. Sí, Y el año 1997 fue fundada, abierta, 97. el 24 de noviembre del año 97 abrió sus puertas al público. Oye, y lo otro es que además, después del año 2015, o sea, poquito tiempo después, fue considerado como un edificio histórico. Claro, Imagínate, por el corto tiempo. exactamente, uno de los edificios más jóvenes, considerado histórico a nivel nacional dentro del Reino Unido. Ahora, albergan más de 170.000, Millones, perdón. 170 millones 170 millones de colecciones, objetos, Wow, imagínate, periódicos, exhibiciones, etcétera. O sea, sellos, una serie de cartas y más de 1 millón de libros. O sea, ya deben pasar 1 millón y tantos de libros. Y creo que tiene cerca de 400.000 visitantes al año. Yo creo que ya lo está sobrepasando porque esa información es un poquito más antigua. Así que estamos en un lugar espectacular. Aquí pueden ver una maqueta que justamente. creo que más de 10.000 ladrillos. 10 millones de ladrillos se tuvieron que usar. Es impresionante, realmente, pero es muy bonita. Se ve mucha gente mayor incluso leyendo, muchos jóvenes. Eso eleva el espíritu. O sea, la cultura es posible. Y a veces nosotros, quizás en nuestros países, decimos que ya nadie lee, aquí todo el mundo anda leyendo. Es muy grande. Bueno, Alejandro, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué es lo que vinimos a Bueno, buscar? como decíamos antes, estamos viendo las cartas de los maestros, pero bueno, lo que se dice es que estas cartas las tenía Cine y el cual al morir le entrega su albacea para que las publique. Si bien ya habían sido publicadas algunas partes en el año 1880-81, ahora en 1923-25 se empiezan a publicar gracias a Broker y Baker, Taylor Baker, y les puede publicar, y de esa manera ya se empiezan a hacer mucho más masiva su lectura. Ahora, en 1939, esto es lo importante, pasan a manos del Museo Británico. Del Museo Británico. Y eso ya las resguarda, porque una de las preocupaciones que había era que se estropearan. Claro. Y otra cosa importante, que fueron autentificadas por el Museo Británico. O sea, estas cartas son auténticas. Incluso hubo grafólogos que vieron las letras, porque algunos decían que esto fue escrito por una persona y que cambiaba la letra. No, aquí son personas distintas. Y lo otro interesante que tiene es que no es que tenga tinta así con la letra, sino que fueron como impresas. Unas fotos. Como una foto o fotocopia para nosotros. Pero del año 80 y algo. Pero del año 1800. O sea, 800. 1880, 81, 88, 82. O sea, esa tecnología no está. Están así como escaneadas, como impresas, algo muy, muy interesante. Y la idea es poder tomar contacto con ellos y efectivamente ver, porque más allá de las enseñanzas, como decía antes, esto lo teníamos en libros y está traducido del inglés al español. O sea, pueden comprar los libros por internet, están, pero tomar contacto con ellos, eso es lo que vamos a hacer. Bien.
¿Cómo nos fue, Alejandro? Estamos listos para las cartas de los maestros. Vamos, A ver, vamos a buscarlas. Alejandro. Vamos. Alejandro, ¿cómo estuvo ese primer contacto con la carta? En la entrada, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo todo? Buenísimo. Para ti, ¿cómo estuvo? No, estuvo bueno, obviamente, po. Oye, Obviamente. Cuéntanos un poco cómo fue. bueno, llegamos, hay una persona que te recibe, mostramos nuestra tarjetita, ¿cierto? Somos socios. Justamente. Hacemos la biblioteca. Exactamente. Y bueno, luego nos pasan a un computador. ¿Qué es lo que quieren pedir? Pedimos, bueno, la carta de los maestros, hay 6 volúmenes y se demoran aproximadamente 1 hora en Sí. que te los traen. Así que nosotros hicimos, fuimos a dar una vuelta, tomamos un cafecito, estamos y hay un lugar muy amplio, muy espaciado, calefaccionado, con un posa libre, digamos, en diagonal, donde se lo pone para que no se estropee y los pudimos leer y tomar control. Bueno, efectivamente, hay cartas que, esto que decíamos delante, que fueron probadas, porque efectivamente hay algunas que parecen impresas. Sí, justamente yo estuve con un par de libros que tenían unas rayas las letras Impresionante. y que parece como una fotocopia, por decirlo así. Y lo bueno impresionante, ¿cierto? Es que tú las puedes tocar. Claro. Si bien están bien resguardadas, pues no están con plástico, sino que tú las tocas. Y cuando uno pasa la mano, se ve que efectivamente esto no es una tinta, sino que Exactamente. está como una foto. Como una Como fotografía. fotocopia. Es Efectivamente. impresionante. Pudimos leer algo, ¿cierto? Teníamos la traducción ahí, Sí, obviamente. gracias a la tecnología pudimos utilizar Los celulares, la traducción. pudimos hacer traducción en línea, aparte teníamos los originales ya traducidos por digital, digamos, y Bueno. pudimos ir contrastando, leyendo, y es impresionante, y siempre, si bien más de alguno, ves quizás, en mi caso había leído estas cartas a los maestros, estos libros, pero es recordar las advertencias que hacen estos maestros, el comportamiento correcto, no sé, por ejemplo, cuando se quería hacer muchos elementos como espiritistas o parapsicológicos, decían, no, eso no es el camino, digamos, el crecimiento interior, es otro, la humildad, el trabajo, el amor por los demás, también las críticas que él hace cuando están tratando mal a HPV, habla, bueno, hay diversos temas, muy grande, la recomendación siempre hacer, hay que leerlo, pero fue realmente impresionante, ¿o no? Sí, Alejandro, por supuesto. O sea, el solo hecho de estar aquí en este viaje, viendo la Biblioteca Británica, próximamente vamos a ir al museo, entonces vamos a seguir viendo Sí. todos estos Oye, temas de y colección. lo otro que dice, bueno, filosofía bebida, ¿para qué sirve esto? Exactamente, ¿Qué eso te iba a preguntar. Tomar unas cartas antiguas, Esto te- con olor a añejo, podría ser. Sirve, pero cuando tú logras extraer lo que cada carta es una enseñanza práctica, una enseñanza de vida, lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Otro tema, que el crecimiento interior es algo interior, efectivamente, no externo. El tratar mal, por ejemplo, HPV, que había sido, sí, ¿por qué no decir quienes les condujeron a ellos, a los maestros? Porque rápidamente tratarla mal, o sea, un aprovechamiento, ¿por qué se le critica? O sea, la crítica, o sea, hay muchas enseñanzas que podemos sacar, pero, y muy profundo, estamos hablando de algo, si rápidamente que podemos ir sacando, cada carta es una enseñanza. Yo siempre recomiendo, hoy día se pueden comprar estos libros porque están las traducciones, Sí. y cómprenlo y leanse una carta y van a sacar una enseñanza. Es algo muy práctico que quizás daría, son 6 tomos. O sea, ¿cuántas cartas hay? Muchísimas. Así que nada, esa es la enseñanza con las cartas. Ahora, la enseñanza práctica de esta biblioteca, ¿qué no te hace un paneo? Mira cómo están todos leyendo y estudiando. Ah, ahí están los 4 pisos de la... Imagínate, mira allá abajo, Ahí también está. otro lote más de gente leyendo, estudiando. Esta es la parte En trasera. la parte- imagínate, y lo que decía yo, enseñanza, gente mayor, ¿sí o no? De Sí. 70, 80, incluso más gente de más años leyendo unos libros antiguos, tomando notas, o sea, Sí. siempre se puede aprender, siempre hay espacio para el conocimiento, esa es otra enseñanza de la filosofía. Así que muchas enseñanzas nos llevamos, Pablo. Excelente. ¿De dónde nos dirigimos en estos momentos, entonces? Ahora, La próxima parada. van un cafecito. Ah, por supuesto. Sí, un video básicamente explicativo, pues si alguien quiere visitar, ¿cierto? Por dónde Exacto. ingresar, lo que tiene que hacer, paso a paso, para poder sacar su carnet Su carnet, su- de socio de la... socio. de la Que todavía lo tenemos y nos dura 2 años. 2 años, por Así que podemos volver tranquilamente. tranquilamente a ver nuestro libro. Y el edificio igual es interesante, en todo caso, un edificio de 4 o 5 pisos que contiene más de 10 millones, creo, que decíamos en el video de libros, entonces es impresionante igual la cantidad de gente que se reúne en el ambiente, ¿no?
es para todas las edades, o sea, tú veías personas de 70, 18, o sea, no hay, no hay En problema el con tope eso. y llama la atención, como tú dices, toda la gente leyendo, estudiando, muy impresionante, ¿no? De hecho, creo que debe ser para mí que he visitado una de las bibliotecas más concurridas que he conocido, muy grande, muy Sí, grande. sí. Bueno, y allí nos encontramos con las cartas de los maestros. Claro, que el acceso no es, digamos, no es rápido, porque, o sea, no es instantáneo. Tienes que ir, pedirle el volumen, un solo volumen por persona. Claro. Eran 6 volúmenes los que estaban disponibles para ver, pudimos ver 4. Y nada, estuvimos ahí una hora tratando de leer porque nuestro inglés no es tan bueno, pero algunas ideas pudimos, así que fue interesante, ahí pudimos tener contacto directo con estas cartas. Así que pasemos un poquito a hablar sobre esta importancia de las cartas, qué significan, porque ya tuvimos todo lo que hablamos de Elena Petrovna Blavatsky. Veamos. ¿Cuál es la Sí, bueno, importancia? recordar justamente en esta época las enseñanzas de HPB y tratar, en el corto tiempo que tenemos, de ver qué nos enseñaron a través de esas cartas, porque muchas enseñanzas. O sea, Claro. yo solamente voy a nombrar algo porque quiero que Francisco nos hable de eso. Hay diferentes temas, pero yo recuerdo una que de hecho no es de las más conocidas, porque tampoco no es ni a Olcott, sino que es a una participante de la Sociedad Teosófica, que ella era periodista y además tenía algunos elementos psíquicos, y que ellos le hacen una pregunta así, bueno, pero ¿cómo yo sigo el camino espiritual? Y la respuesta fue muy simple, muy profunda, que en el fondo le decía, bueno, tienes que reflexionar, tienes que tener un momento de tranquilidad, buscar hacer el bien. O sea, todo el mundo habría esperado una respuesta, no sé, ven al Tíbet, súbete a la Himalaya, ¿no? Y es una respuesta justamente de estos maestros que llamaba HPB, muy profunda. Entonces nos vamos a encontrar con ese tipo de cartas y con cartas que les llaman la atención, que hay cosas que no están haciendo bien. Entonces por eso queremos que don Francisco nos cuente un poco, ya en este, digamos, lo que hacemos, que es filosofía para vivir, qué podemos extraer de estas cartas, un poco, porque hay mucha información, para nosotros, para el día a día, como enseñanza. Bueno, digamos, en primer lugar, para también aportar un contexto a lo que recién comentaba Alejandro, que el espiritismo durante la primera mitad del siglo XIX abrió un mundo desconocido, o al menos desactualizado para Europa y en general para Occidente, sobre las potencialidades humanas, sobre la posibilidad de desarrollar cierto tipo de facultades como la clarividencia, el dominio de los sueños y el contacto con los seres fallecidos, por ejemplo. El interés que despertó era tan grande que había una enorme confusión igualmente de qué es lo que se puede y no se puede hacer, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y el trabajo de Elena Blavatsky y sus colaboradores consistió fundamentalmente en ir ordenando toda esta información y permitiendo un acceso también sistemático a la misma. Esto permitió que las personas que empezaron a incrementar un círculo muy numeroso de inquietos por estos temas pidieran directa o indirectamente aclaraciones y llevaron estas aclaraciones a proponer entonces una descripción de lo que es un ser humano, por ejemplo, su origen y su destino, de la manera más amplia posible. Y esto como parte de ejercicios, podríamos llamarle ejercicios espirituales, que facultaban entonces el desarrollo de las potencialidades que todo ser humano posee. Conjuntamente con ello, los temas que fueron apareciendo tenían relación con los descubrimientos científicos que predominaban en esa época y qué importancia podían tener de acuerdo a la sabiduría que estaba conservada en Oriente. Y eso motivó a que Elena Blavatsky escribiera su primera gran obra, y que es Isis sin velo. En esta obra ella toca muchísimos temas, podríamos decir un poco desordenadamente, porque son tantas las preguntas a través de las charlas y los artículos que ella escribía que surgían, que era necesario como irlas contestando. Esto llevó por lo tanto, también a intentar en una segunda versión
una especie de colección de textos mucho más voluminosos y también muchísimo más ordenados, que fue su obra póstuma porque no se publicó completamente en vida, pero que es monumental y que es La Doctrina Secreta. A raíz de todo lo que ella comenta en sus obras, las preguntas prácticamente abarrotaron la posibilidad de respuestas de estos maestros que trabajaban con ella. Y eso motivó ir haciendo aclaraciones que llevaron a que varios autores quisieran escribir también sobre estos temas. A la vez, HPB tuvo que hacer aclaraciones sobre las aclaraciones, es decir, de alguna manera señalar que lo que el maestro había querido decir en esta carta no era exactamente lo que se interpretó, sino que más bien responde a otra cosa, con temas tan trascendentes como, por ejemplo, la historia de la humanidad, una historia en una buena medida desconocida, porque remonta a los orígenes de la humanidad muchísimo más atrás que lo que la antropología lo ha considerado hasta el día de hoy, y también una versión de lo que es una cosmología que rebasaba por mucho los conocimientos de la física o de la astronomía. Al unir estos temas tan interesantes, van quedando una serie de enseñanzas que permiten que uno extienda la visión sobre el verdadero destino de la humanidad, y quizás eso es un factor que tendríamos que considerar hoy, porque vivimos una época convulsionada. Ya lo era en el siglo XIX, hoy día es más convulsionada, y donde la información excesiva que poseemos no permite que discriminemos qué es lo que puede ayudarnos efectivamente y en cambio qué es lo que nos satura. Entonces, ella, por ejemplo, señalaba que para tener acceso a este tipo de conocimientos, en realidad el primer requisito tiene que ver más con la propia formación moral, porque de alguna manera nuestros instrumentos psicológicos y mentales deben ser depurados. De otro modo, tendemos a tergiversar o a distorsionar, porque es como ponerse unos lentes que están completamente empañados. Entonces, limpiar los lentes para adquirir una verdadera visión sobre el significado de las enseñanzas es el primer paso. Y esa es una etapa moral que está claramente señalada en los artículos y libros que escribió en esta connotación, como el que mencionaban, La Voz del Silencio, por ejemplo. Y de ahí para adelante, con una visión más clara y también con algunas virtudes a desarrollar, como la perseverancia, la constancia, que permiten no abandonar el camino rápidamente y distraerse, sino seguir adelante, van a ir construyendo una verdadera fórmula de acercamiento y de comprensión de lo que todos estos misterios representan para todos nosotros. Entonces, hoy en día tenemos que poner en práctica estas herramientas, y de alguna manera Nueva Acrópolis se ha unido a este esfuerzo para hacer una especie de espacio común en el que podemos desarrollarlas en contacto entre todos nosotros con experiencias conjuntas, que son muy importantes. De alguna forma queremos tomar la herencia, el desafío que nos propone Elena Blavatsky y actualizarla, llevarla a esta época. Esto está dicho por ella en el proemio de la Doctrina Secreta. Ella dice que las verdades que ha publicado no serán muy nítidas, sino hasta unos 200 años más tarde. En 100 años posteriores a ella, lo dice así, algunos discípulos de la sabiduría más avesados y con mayores capacidades podrán exponer de un modo mucho más claro el significado de las cosas que ella ha simplemente anunciado, pero que todavía debería pasar un tiempo para que el común de la humanidad acepte ciertas cosas. Y hoy día es interesante que avanzamos hacia eso, porque la historia de la humanidad y del cosmos que ella publicó y que atribuyó a una serie de manuscritos, decía ella, al cual tienen acceso ciertos discípulos en condiciones tal vez muy especiales, fueron negados por los filólogos, por ejemplo, occidentales. Se dijeron, no tenemos ningún conocimiento de eso, no tenemos ninguna fuente, no hay menciones, así es que todo esto es una mentira. No obstante, las fuentes que ella cita, como el libro de Cien,
van a confirmarse en su existencia en la segunda mitad del siglo XX, porque cuando China ocupa el Tíbet, se abren ciertas bibliotecas de las lamacerías y ahí se empiezan a encontrar algunos manuscritos que mencionan la misma historia que Elena Blavatsky ha citado en su obra monumental. Entonces, poco a poco se va develando el sentido y la verdad que hay detrás de sus afirmaciones, y su figura se nos va haciendo cada vez más grande y más importante. Sí, creo que como resumen está espectacular ver cómo nosotros desde nuestra posición hoy día mucho más humilde y alejada de ese momento, podemos justamente darnos cuenta que esto es algo que ya comenzó, este acercamiento a las enseñanzas, que han pasado 100 años y un poco más, y que cada uno de estos elementos científicos, pero sobre todo en el conocimiento del propio ser humano, han ido dando un fruto, con alguna desviación en algún momento, pero siempre tratando de volver al camino correcto de los seres humanos. Y sin duda, si uno lee las enseñanzas de HPB, estas cartas de los maestros, siempre todas van hacia ese mismo lugar. El ser humano tiene que tomar un camino, tiene que seguir adelante, porque hay un proceso evolutivo que finalmente es yo considero que para nosotros Occidente es recordar estos elementos. Yo por ahí leí, no sé, usted me corregirá si está bien, que creo que una de las cosas que le habían pedido a HPB cuando se funda este nuevo movimiento en 1875 y todas las enseñanzas, es que por lo menos Occidente vuelva a recordar la ley del karma, el dharma y la evolución del ser humano. O sea, estos grandes seres, grandes maestros, que se conformaban con que nosotros recordáramos que en el universo hay leyes y que tenemos que participar de estas leyes porque todo va en evolución. Algo así recuerdo. Bueno, para mí ha sido grato esto. Quedamos, en realidad no hemos dicho nada, muy poco, pero esperamos hacer un aporte. Y tenemos aquí un loto blanco hecho a mano, que se lo queremos regalar a usted. Un regalito en este significativo para nosotros, porque de una u otra manera hablábamos que por qué rememoramos HPB, y para nosotros sin duda es un lazo, ¿cierto? Es un lazo, es una cadena que se va uniendo. En algún momento estuvo HPB, luego vinieron la Sociedad Teosófica, y nosotros de una u otra manera también creemos que pertenecemos a esta cadena que se une a grandes sabios, a grandes ideas, a grandes momentos de la historia, y que esperamos que esto siga, así como se habla de 200 años, 300 años, porque el conocimiento humano es necesario y siempre debe estar unido a quienes nos precedieron, quienes nos dejaron enseñanza, y por supuesto nosotros tratar de seguir mejorando e interpretándola de mejor manera. Así que también un poco este loto blanco, estas fechas son significativas de un punto de vista de festividades, recordamos a la partida de HPB, pero fundamentalmente también hay un recuerdo a este lazo que nos une, nos va uniendo en el conocimiento, nos vamos uniendo humanamente, y esto forma una gran cadena, una cadena que va a traspasar los tiempos y va a traspasar las épocas, porque la humanidad es una sola y tiene que seguir su camino hacia el mejoramiento, hacia la evolución. Así que esperamos que también formemos cadenas de a poco. Gracias, Alejandro. Excelente tu reflexión final. Obviamente ya estamos terminando este capítulo especial. Me gustaría, sí, antes de terminar, de que don Francisco pudiera dar, digamos, su última conclusión, sacar lo último de repaso que vimos y lo importante de todo lo que hemos estado conversando. Si es que puedes. Bueno, si imaginamos una carrera de postas, el testimonio que llevó Elena Blavatsky y que legó hacia el siglo XX y luego hacia el siglo XXI es recogido por nosotros con plena alegría y también con plena responsabilidad. Creemos que este contacto con una sabiduría eterna, tradicional, es imprescindible para que la humanidad encuentre fórmulas, por ejemplo, de desarrollo individual, a la vez de convivencia
mucho más armónica desde el punto de vista social y también asomarse al destino evolutivo que nos espera a todos. Es y fue y sigue siendo el gran anhelo de su esfuerzo. Ella murió vilipendiada, denostada, y por lo tanto se considera un auténtico sacrificio todo el trabajo que ella hizo, y es justo también para ella devolverle la estatura que merece. Por lo tanto, hemos hecho esta pequeña conversación como un homenaje en el mes de mayo para ella, para su reivindicación, para que la importancia histórica que ella propone para la humanidad sea realmente reconocida y por lo tanto ella esté ahí en esa especie de espacio que ocupan todas las figuras señeras que han aportado al mundo. Así es que invitamos a todos quienes nos escuchan hoy día, quienes participan con nosotros y nos ven, a unirse en este esfuerzo porque ella lo merece. Sí, muchas gracias, don Francisco, gracias Alejandro, ambos por sus reflexiones profundas. Esperamos tenerlo de vuelta nuevamente en otros capítulos, si será. Así que los dejamos, pueden compartir este capítulo, por supuesto, difundirlo porque está súper interesante. Así que los dejamos, un abrazo para todos los que nos están viendo, un saludo, que estén muy bien.